buenos días a todos. Nos da mucho gusto saludarlos en esta última sesión de este año. Quizás aprovechar muy brevemente para, dado que no habíamos tenido oportunidad de verlos en las últimas semanas, bueno, solidarizarnos por todo lo que ha ocurrido con el paso de estos huracanes por la región. Aprovechar, dado que nos permitieron acompañarlos en la primera parte de la reunión, digamos, la propia reunión de la CTRT, para felicitar, digamos, los avances que se tienen en el proceso de aprobación de este documento o agenda. De verdad que pensamos que es un gran paso y que va a permitir, digamos, guiar el trabajo hacia adelante y, bueno, de nuestro lado, por supuesto, manifestar el interés de poder acompañarlos y de poder seguir trabajando de la mano con ustedes en esos trabajos de igual forma. Entonces, bueno, no queríamos dejar de felicitarlos por los avances en ese sentido y por supuesto, el liderazgo de Costa Rica y todo el apoyo de la dirección ejecutiva para lo que ha tenido, ¿no? Para este proceso, pero también para todo el apoyo que nos han dado a nosotros en lo que hemos querido presentar este año. También, bueno, esta sesión para nosotros es importante porque de alguna forma va a ser, por decirlo así, como el cierre de un proceso y de una fase que fueron todos los trabajos asociados a una cooperación técnica que apoyó varios trabajos importantes para la región mesoamericana, muy concentrada en el tema de auditoría del Corredor Pacífico, pero también, como ustedes han visto, con entregables importantes en otros temas, como la metodología de priorización de proyectos, el visualizador, el Geodata, que creo que a todos ¿no? Se ha compartido ya con todos. También pudimos hacer reflexiones sobre el Observatorio Mesoamericano de Movilidad y Logística. Hemos hablado de cadenas de valor. En fin, creo que la agenda ha sido muy nutrida. Logramos tener 9 cafés en todo este tiempo, y creo que a pesar de que ha sido un año particularmente complejo y sui generis, por lo menos hemos podido sacar provecho de tener estos encuentros con ustedes y de poder compartir todos estos trabajos que han venido liderando mis colegas del sector de transporte, y quienes ahora, por supuesto, presentarán los contenidos de este último café. Pero bueno, no queríamos dejar de poner esto en contexto, de agradecerles. Pensamos que todos estos trabajos nos van a dar una base muy importante para lo que entenderíamos podrían ser potenciales reuniones de carácter más político el año que entra, tanto lo que mencionaba más temprano doña Lidia en términos de reuniones ministeriales, bajo el liderazgo también de la pro tempore de Costa Rica, y también de ¿no? del propio Foro Mesoamericano, pero de igual manera, si es que se llegara a llevar adelante la cumbre de Tuxtla, que se tenía prevista para el año que entra, pensamos que aquí habrá contenidos y materiales muy importantes que se puedan poner a consideración de los mandatarios en algún momento. Entonces, pensamos que todo esto es una muy buena base, de igual forma, para los trabajos que se puedan impulsar en 2021. Pensamos que estos trabajos deben continuar, y bueno, no me queda más que agradecerles por acompañarnos en toda esta serie de cafés, y pasarle la palabra también ahora a Edith, que va a entrar un poco más en detalle sobre algunas de las reuniones y oportunidades de intercambio que tuvimos con ustedes durante el 2020. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Iracema. Sí, complementando, pues solamente comentar con ustedes un poco más de los trabajos realizados en este año, y comentarles que en el segundo semestre de 2020 pues se llevaron a cabo una serie de encuentros técnicos bilaterales con cada uno de los países a través de los ministerios de Obras Públicas y Transporte, y con otras instancias coordinadoras de la región, así como con el equipo de especialistas del banco y de consultores, los cuales pues contaron con el acompañamiento de Costa Rica, a quien agradecemos también por el acompañamiento. En estos encuentros fueron muy enriquecedores, precisamente porque permitieron resolver dudas e inquietudes respecto al llenado de la información
en cuanto a la plataforma Eureka, así como para los criterios de validación y priorización de la información que los países estuvieron llenando y subiendo en esta plataforma, y los cuales pues serán presentados en un momento más con más detalle por parte de los consultores. En este punto pues quisiéramos agradecer a todos los países por el tiempo y la disposición y resaltar que este ejercicio fue muy, muy importante, pues formó parte de la hoja de ruta en los trabajos de este año, ha sido muy productivo y ha permitido sumar a diversos actores, ¿no? Que participan en la identificación de proyectos, así como conocer inclusive experiencias exitosas en los países que se pudieran replicar como parte de estos trabajos regionales y que pudieran formar parte de la planificación para el siguiente año. Mencionarles que prácticamente tuvimos reuniones con todos los países, únicamente quedamos pendiente con Honduras, dada la situación por el tema de los huracanes, pero comentarles que desde el banco estamos en la mayor disposición de retomar estos trabajos con Honduras y con los países para la continuidad en cada uno de ellos de manera particular. Sin más, pues quisiera dar la palabra ahora a nuestra colega Shirley Cañete, especialista del sector transporte del banco, para dar inicio con las presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith. Primero que nada, queremos reiterar nuestro agradecimiento por la confianza depositada en el banco desde el punto de vista de este ejercicio tan robusto que hemos realizado con la Agenda 2021, donde sacamos productos bastante solventes que nos permiten tener una visión integral de cuáles son los próximos desafíos hacia el 2021 en trabajar en una agenda de integración. Entonces, en este contexto, junto con mi compañero y colega Osvaldo Landaverde, vamos a hacerle una muy, muy breve presentación del enfoque de los trabajos que se estuvieron desarrollando, para de esa manera pasarle la palabra a los especialistas que nos estuvieron apoyando en el desarrollo de estos instrumentos y poder profundizar en los mismos para posteriormente compartirles todos los documentos. Entonces, quisiera comenzar mencionando de que uno de nuestros productos estrellas fue el desarrollo del Geodata Corredor Pacífico, que fue un visualizador que sintetiza todo el diagnóstico integral del Corredor Pacífico, abarcando desde Panamá hasta Guatemala. En este ejercicio siempre reiteramos que México no estaba incluido porque el nivel de servicio y las condiciones de las carreteras en México están en un nivel medio aceptable, regular a bueno, que no ameritaba un dimensionamiento de intervenciones. Entonces, rescatando este visualizador, básicamente les ponemos a disposición este instrumento que ya todos tienen, donde ustedes pueden identificar cuáles son las inversiones requeridas para poder llevar el corredor pacífico a un eje estructurante de competitividad y de comercio, por un lado, y a partir de eso poder identificar los aspectos claves de inversiones, tanto a nivel vial como a nivel logístico, incluyendo temas de seguridad vial y temas de conservación. Y además nos propone trabajar en próximos pasos hacia imaginarnos una estrategia de mecanismos innovadores de financiamiento para ver cómo podemos lograr estructurar todos estos requerimientos de inversiones en un soporte o en una unidad gestora que sea lo suficientemente flexible y permita avanzar hacia la transformación de esta vía estratégica en un corredor comercial estructurante de la región. Osvaldo, te paso la palabra. Muchas gracias, Shirley. Buen día a todos. Esperamos que se encuentren muy bien y pues agradecemos su presencia en esta entrega de resultados de estos dos productos que tenemos en pantalla, es decir, de la base de proyectos regionales que logramos conjuntar pues con el apoyo y colaboración de todos los países. Recordar que se basó, digamos, la línea de base fue los PENLOCs, los Planes Nacionales de Logística de Cargas de 8 de los países de la región, los cuales, bueno, se consolidaron con planes nacionales de desarrollo y sectoriales, y asimismo
bueno, también se nutrió, por supuesto, a partir de los intercambios bilaterales que tuvimos con cada uno de los países y que ya mencionaba Edith. Entonces, para comentar, pues la validación que se hizo de los proyectos regionales a través de la plataforma Eureka, que se encuentra pues en pantalla, digamos, dos de los screenshots pues con los que ustedes están muy familiarizados y les agradecemos mucho su apoyo y colaboración para el llenado de su información. Bueno, comentar que inicialmente partimos con 538 proyectos que identificamos por parte del BID, 26, con una equivalencia de 26.5 mil millones de dólares. Posteriormente, ya que se validaron los proyectos por parte de los distintos países, se lograron, digamos, pues identificar, validar 231 proyectos, con lo cual, bueno, pues el monto se elevó a 43 mil millones de dólares. Sin embargo, bueno, muchos de estos proyectos ya se encontraban tanto concluidos como en ejecución, de modo que, y algunos más, pues ya no tenía, digamos, los países no tenían interés en ejecutarlos. Entonces, al hacer este filtro, bueno, eso nos dejó con 129 proyectos por un monto de 17 mil millones de dólares. Y finalmente, para el ejercicio de priorización, en los que se consideraron pues, los proyectos de interés regional y con prioridad alta por los países, nos dio un universo de 67 proyectos por 8 mil millones de dólares, con lo que pues se realizó el ejercicio de priorización aquí también se menciona, ¿no? Recordar que pues a lo largo del año se realizaron 2 talleres de calibración con los países, asimismo para, digamos, definir y ponderar los criterios de priorización de esta matriz que permitiría el ordenamiento por prioridad del universo de proyectos mencionado, con las 3 dimensiones de impacto, madurez y financiabilidad, y que, bueno, también se llevó a cabo con cada uno de los países, digamos, también en sesiones bilaterales, como fue el caso de Panamá, Colombia, Belice y República Dominicana, el llenado también de estos criterios de ponderación. Entonces, este fue un ejercicio muy exitoso y pues a continuación daremos la palabra a los consultores para que ellos puedan explicar pues en mayor detalle cuáles fueron exactamente los resultados a los que se llegaron y pues la lista de proyectos priorizados. Entonces, aquí presentamos a la ingeniera civil Mercedes Sánchez. Ella es especialista en planificación de transporte con más de 35 años de experiencia en la elaboración y supervisión de planes, en normas, estudios, proyectos y obras de ingeniería, obras de infraestructura. Fue profesora en la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido asimismo consultora del Banco Interamericano de Desarrollo desde 2011. Asimismo, presentamos a Juan Pablo Matiz. Él es economista de la Universidad del Rosario de Colombia y graduado del programa de alta dirección en logística y operaciones de la Universidad de los Andes. Es líder y cofundador de Imétrica, una firma de consultoría de logística y cadenas de valor en Colombia y América Latina. Juan Pablo Matiz, en los últimos 7 años ha desarrollado proyectos para empresas, gremios, gobiernos y banca multilateral, tanto en Colombia como en México. Entonces, ellos dos fueron quienes se encargaron de la recopilación de los proyectos de esta base regional de proyectos, así como del manejo de la plataforma Eureka para poder tener contacto con ustedes y, bueno, a través de este mecanismo identificar la información necesaria. Entonces, le cedo la palabra a Mercedes para que inicie su presentación. Adelante, Mercedes, aún no te escuchamos. Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Ok. Bueno, Sí, un placer. Ok.
Un gusto saludarnos nuevamente en esta serie de café virtuales. En esta oportunidad vamos a hacer un resumen de la metodología que se siguió para la conformación de la base de proyectos de Mesoamérica. Tuvo 3 momentos importantes, como fueron la conformación de la base preliminar de proyectos, como dijo Osvaldo, con base de información secundaria de estudios regionales, los PENLOS realizados en 8 de los países, así como estudios y proyectos nacionales y sectoriales en materia de transporte y logística de carga. Posteriormente se realizó una depuración interna por parte del equipo BID, tanto con los consultores como los especialistas del banco en los distintos países, y un proceso de validación de proyectos con el apoyo, por supuesto, de los comisionados en la coordinación de estas reuniones bilaterales, así como de las entidades de gobierno competentes en las materias que son los proyectos de la base, para finalmente decantar en una base de datos a ser priorizada, ¿verdad? Con el levantamiento de información para los indicadores de los distintos criterios considerados en la matriz de priorización. Siguiente lámina, por favor. Como se sabe entonces, la tipología de los proyectos es variada. Tenemos proyectos de infraestructura, ¿verdad?, en esta base de datos, que son de transporte acuático, transporte aéreo, transporte terrestre, así como propuestas, intervenciones de carácter logístico y propuestas soft, que no entraron en la evaluación. No obstante, nosotros realizamos una revisión de cada uno de los proyectos de infraestructura para asociar todos estos proyectos soft a cada uno de ellos. Estos proyectos son de servicio de transporte y logística de carga, aspectos institucionales y organizacionales, aspectos legales, aspectos financieros, apoyo a los procesos COME y capacitación de los recursos humanos. Entonces, para la base en particular que fue sometido a evaluación, nos basamos en proyectos de infraestructura y para verla de una manera integral, asociamos estos proyectos soft a cada uno de estos proyectos de infraestructura. Si me pones la siguiente lámina, por favor. En cuanto a la fuente de la información, fue variada, cada uno de los países de acuerdo a los proyectos que tenían en las materias, ¿verdad? En el caso de México, por ejemplo, se trabajó con el Plan de Desarrollo Nacional, además de lo que había arrojado en particular el estudio de logística de carga y un sistema nacional de plataformas logísticas. En Guatemala se trabajó con el PENLOC, en Honduras también con el PENLOC, en El Salvador con el PENLO, además con el Plan Maestro de Infraestructura realizado recientemente, en el 2019 con una vigencia hasta el 2030, en Nicaragua con el PENLO, además con el estudio para el Plan Nacional de Transporte realizado por JICA en el 2016, además de otros estudios sectoriales que tienen que ver con la materia logística. En Costa Rica también trabajamos con el PENLO y los proyectos priorizados en el 2018 derivados del plan de transporte. En Panamá trabajamos con el PENLO, así como la Estrategia Nacional Logística, también reciente. En Colombia con el Plan Nacional de Logística y Compras Nacional de Colombia. En Belice con el PENLO, en República Dominicana con el PENLO y el actual Plan de Infraestructura de la República Dominicana. Y dentro de los proyectos regionales que trabajamos, además del estudio nacional, el estudio, mesoamericano de logística, trabajamos con el plan del Triángulo Norte, así como el estudio del Corredor Pacífico, que arrojó también importantes proyectos que tienen que ver precisamente con la integración a través de este eje mesoamericano. En cuanto a la base de proyectos, en total arrojó 1.553 proyectos, tanto de infraestructura como proyectos soft. Es que están discriminados de acuerdo a cada uno de los países, como indicamos en esta lámina, ¿verdad? Como les dije, los proyectos soft fueron asociados a los proyectos de infraestructura, y de esta total de proyectos, 1.553, hicimos una depuración interna básicamente para que cumplieran con los criterios considerados para la evaluación, como es el desarrollo y la integración regional. Por lo tanto, aquellos proyectos que eran más de carácter nacional, porque potenciaban más el comercio interior, ¿verdad?, de los países, al interior de los países, hicimos ese proceso de depuración
ya que era una base muy grande para trabajar en consecuencia a lo que fue la priorización. Para el trabajo de validación y revisión de los proyectos, así como para el levantamiento de la información adicional para la metodología de priorización, estuvimos trabajando con el apoyo de una plataforma tecnológica y el especialista economista Juan Pablo Matiz, ¿verdad?, que nos apoyó tanto con la plataforma como durante todo el proceso para realizar esta validación y revisión de los proyectos. Los países tuvieron la oportunidad, ¿verdad? 69 actores estuvieron de manera simultánea trabajando en esta plataforma para revisar cada uno de los proyectos, validarlos, incluso incluir nuevos proyectos, eliminar proyectos que ya no eran de interés para el país, ¿verdad? Y se articuló la metodología de priorización. ¿Cómo fue? Con la incorporación de todos los cuestionarios para el levantamiento de la información adicional para realizar precisamente posteriormente esa evaluación de priorización. Además, esta plataforma nos permitió realizar el seguimiento de los proyectos. Día a día podíamos conocer cuál era el estatus de los proyectos, cuáles proyectos ya habían sido validados y poder activar cada uno de los cuestionarios para que los países pudiesen vaciar la información adicional que nos permitiera contar con todos los indicadores en las distintas dimensiones consideradas en el proceso de evaluación, como era el de impacto, madurez y financiabilidad. Entonces ya con esta información, ¿verdad?, pudimos trabajar para alimentar no solamente a Eureka, sino que esto nos va a servir posteriormente para otras acciones que el banco pueda realizar en función de la madurez que tienen cada uno de los proyectos. Si me colocas la siguiente lámina, podemos ver que partimos de una información inicial para Eureka de 538 proyectos con una cartera que pasaba los 26.000 millones de dólares, en la cual participaron todos los proyectos, todos los países, perdón, en los distintos tipos de proyectos, y en el cual, como siempre, había un mayor predominio de los enlaces viales. Enlaces viales, libramientos urbanos, después los puertos, aeropuertos, infraestructura logística, que estaba aquí agrupada, como saben lo que son corredores logísticos, plataformas logísticas de apoyo en fronteras, plataformas de apoyo en puertos, agrocentros, plataformas de apoyo al turismo, entre otras. Entonces, de este total de proyectos, como se dijo, si me pones la siguiente lámina, se realizó, ¿verdad?, la validación de 231 proyectos. De estos, se llenaron cuestionarios para 67 proyectos, los cuales pasaron a la etapa de priorización por parte de 6 países. Como podemos ver, entró en la evaluación un proyecto de México, 28 proyectos de Nicaragua, 19 proyectos de El Salvador, 6 proyectos de Guatemala, 9 proyectos de Costa Rica, 4 proyectos de Panamá, para un total, ¿verdad?, como se dijo, de 67 proyectos, de los cuales 41 son viales, 6 son libramientos urbanos, 4 proyectos en aeropuertos, un centro de carga aérea, 7 proyectos en puertos, un corredor logístico, 2 zonas de actividad logística en puertos, un terminal de carga terrestre, 2 zonas francas aeroportuarias y una plataforma logística de apoyo en frontera, así como un tramo ferroviario. Estos proyectos se encuentran a nivel de perfil e idea, 40 de ellos, y 27 ya están a nivel de pre-ejecución, lo que significa que ya tienen algún tipo de estudio realizado. La siguiente lámina, por favor. Bueno, con esto doy la palabra a Juan Pablo Matiz, que quizás quiera ahondar un poco más en lo que fue la conformación del aplicativo de Eureka, que nos va a permitir no solamente actualmente, sino a posterior, seguir validando proyectos y seguir alimentando la base para unas futuras evaluaciones de proyectos. De verdad, muchas gracias, sobre todo a los comisionados que coordinaron estas reuniones bilaterales y a las instituciones que tuvieron su tiempo y su dedicación en meterse a la plataforma e ir validando con nosotros todos estos proyectos.
Muchas gracias, Mercedes. Juan Pablo, si te animas a hacer un breve comentario para poder pasar a la siguiente parte. Sí, solo un breve comentario, agradecer a todos los países y a todas las personas que participaron en la actualización de los proyectos. Para nosotros fue un gran reto cómo poder hacer en esta virtualidad un proceso que fluyera y que permitiera la actualización constante de esta gran base de datos, y creo que logramos construir un mecanismo sincronizado y que todos los países pudieran acceder al tiempo para llenar la información, que no solo va a ser, digamos, para este proceso, sino que ojalá pueda mantenerse este tipo de mecanismos en el futuro. Solo es eso, creo que Mercedes explicó todo lo demás. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Pues aquí también reiterar el agradecimiento que tuvimos que tenemos con los países para la dinámica. Me permito poner de nuevo los resultados. Fue una ardua labor, bueno, por parte de los consultores y por parte del banco también, por parte de las dependencias y coordinaciones con las distintas instancias en los países, como ustedes saben. Entonces, agradecemos pues mucho por este esfuerzo. Creemos muy pertinente comentar, bueno, que el ejercicio de priorización y en este caso de relevamiento de proyectos de integración regional no termina aquí. Este fue un ejercicio de 2020, como bien mencionaba Edith y mis colegas, pues seguiremos haciendo esta labor. No tuvimos oportunidad en el caso de Honduras de relevar los proyectos, si bien estaban identificados de manera a priori. Bueno, por las circunstancias ya conocidas, no fue posible. Y asimismo, con Belice, Colombia, República Dominicana y México, pues seguimos trabajando para incorporar más proyectos, digamos, en la base de proyectos regionales. Hacer énfasis que, bueno, este es el corte de este año que logramos hacer para poder efectuar el ejercicio de priorización. Y pues sí, destacar de nuevo su participación en este esfuerzo para el desarrollo y la integración regional, que bueno, es una cartera potencial de $8,000 millones, que no es poca cosa. Entonces, a continuación, le daremos la palabra al señor Jaime García Calderón, ingeniero civil, especialista en planificación y desarrollo en el sector de infraestructura y energía. Él se graduó de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con 27 años de experiencia en sector privado y público en el área de planificación y desarrollo de infraestructura. Y bueno, él, pues lo reconocerán porque también participó con ustedes en los distintos talleres de calibración de los ponderadores para la matriz de priorización. Y bueno, junto con Mercedes Sánchez haremos una revisión rápida del top 15 de proyectos que fueron priorizados y de uno representativo por país en este top 15. Entonces, adelante, Jaime, por favor. Sí, buenos días, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, Jaime. Perfecto, avancemos, por favor. Bueno, antes que todo, agradecerle a todos por la amplia participación durante todo este proceso, principalmente de calibración de los criterios que conforman la matriz de priorización. Solo recordar que esta matriz de priorización se adapta, como es esta metodología, a la región Mesoamérica y específicamente para proyectos de infraestructura de transporte y logística de interés regional. Y esta metodología se organizó básicamente en 3 dimensiones, una de las cuales es el impacto, y el impacto es el que se usa en primera instancia para hacer la prioridad de los proyectos, y tenemos las otras 2 dimensiones de madurez y financiabilidad que nos dan una medición del grado de avance del proyecto, así como del grado de elegibilidad que podemos esperar para cada uno de esos proyectos. Y juntas las 3 dimensiones, una vez que se seleccionan los top 15
a través de la variable de impacto, nos permiten finalmente priorizar los proyectos. Avancemos, por favor. Bien, aquí estamos viendo el resultado de nuestra estructura de matriz de priorización. Vemos por separado cada una de las tres dimensiones. En el caso del impacto, vemos los pesos, por ejemplo, de cada uno de los niveles principales de criterios, donde el más o los más puntuados en cuanto a importancia resultaron ser los de seguridad y los criterios económicos que se miden de cada proyecto, seguidos en un siguiente nivel por el aporte a la resiliencia del sistema y a la integración regional, y en última instancia a las externalidades que pueden generar los proyectos. Destacando también que dentro de los criterios económicos, los más importantes resultan ser la reducción de tiempo y la reducción de costos que se puede esperar de cada uno de los proyectos. Así también en seguridad le hemos dado un poquito más de relevancia a la reducción de la peligrosidad del sistema de transporte y logística para las personas, seguido por la seguridad de la carga. Desde el punto de vista de madurez, los tres criterios que hablan del avance principalmente de los estudios, el más importante resultó ser, en cuanto a peso de importancia, el avance en estudios técnicos con un 40%. Le sigue el criterio económica y financiera, que son los estudios de factibilidad económica financiera, y finalmente los estudios principalmente de impacto ambiental. En financiabilidad, que es la dimensión que nos habla de la elegibilidad del proyecto, los criterios más importantes resultan ser la viabilidad pública del proyecto, seguido por la rentabilidad, entendido como la TIR del proyecto, la efectividad país y por último la elegibilidad privada. Avancemos, por favor. Bueno, en esta lámina, que se ve un poco compleja, hemos puesto a la izquierda, se ve cómo ha resultado la valoración del impacto para cada uno de los 67 proyectos basados en los datos que provienen de la plataforma colaborativa Eureka. Ahí ustedes pueden ver que algunos se descuelgan bastante en cuanto a importancia, en cuanto a impacto, y otros no tanto. A la derecha hemos destacado los top 15, que esta es más o menos la idea del ejercicio de priorización. Primero, a través de la matriz de la variable de impacto, marcar cuáles son los proyectos que están en los top 15. Estos proyectos top 15 ustedes pueden ver a la derecha que también diferentes aspectos de los criterios que hemos usado para valorarlos tienen efecto en el resultado final de su puntuación. Así, por ejemplo, si miran abajo está el más puntuado, es un proyecto de Guatemala, vemos que los elementos que más han aportado a su puntuación son la reducción de los costos, que se ve en rojo, y el VAN económico que está calculado para ese proyecto, en un verde un poco más oscuro. Y así vemos el efecto que todos los elementos de nuestra matriz de priorización le han dado a este puntaje de todos estos proyectos. Avancemos a la siguiente lámina, por favor. Luego, tomando los proyectos que están en los top 15, como mostramos en la lámina anterior, podemos ahora desplegar las otras dos dimensiones, cuáles son la madurez y la financiabilidad. Y ahí vemos que estas otras dos dimensiones ayudan a modular, ayudan a profundizar un poco qué es lo que podemos hacer antes que otras cosas. Porque si bien aquel proyecto de ampliación a 4 carriles, por ejemplo, que está en Guatemala, tiene el impacto más alto, y junto con los siguientes 6 proyectos están con madurez 0. Eso puede significar dos cosas: que están en un estado de madurez mínima, por ejemplo en estado de idea y nada más, o que simplemente falta incorporar los datos en la plataforma de colaboración. Y si vamos hacia abajo, en el lugar 8, recién vemos un proyecto que si bien está en el 8º lugar de impacto, tiene más o menos una importante calificación tanto en madurez como en financiabilidad, que es aquel proyecto de Nicaragua, la construcción del puerto Newfields. Y si miramos tanto madurez como financiabilidad, además de impacto, los otros proyectos que destacan terminan estando casi al final de esta tabla, que son 2 proyectos de Salvador también, que es la construcción del puente general Manuel José Arce o el bypass de la Libertad
El Salvador. Entonces, bueno, si bien esto parecería más o menos una conclusión de todo este análisis de prioridad, lo primero es que en los próximos días o meses, en la medida de lo posible, ojalá todos estos proyectos, principalmente estos top 15, reciban el resto de la información que permite cuantificar su madurez y financiabilidad para terminar estableciendo este orden de prioridad finalmente. Bueno, después de esto, como bien mencionaba Osvaldo, queremos mostrarles el top 1 de cada uno de los países que forma parte de esta lista de los top 15, y para ello cedo la palabra a mi compañera Mercedes Sánchez. Muchas gracias. Sí, bueno, con respecto a estos top 15, los proyectos que mejor puntuados quedaron de cada uno de los países, no debería sorprendernos que estén en el área de influencia del corredor pacífico o en el mismo corredor, ¿no? Dada la importancia que tiene en la conectividad y en la integración regional de todos los países que están en la región. Particularmente para el caso de Guatemala, quedó en primer lugar el tramo Coatepeque, inicio circunvalación Mazatenango, el cual es un tramo que está precisamente en el trayecto Guatemala del corredor pacífico. Su importancia se justifica precisamente por promover la integración física y la conectividad vial entre los países de la región. Está en el corredor, ¿verdad?, principal de conexión, y la idea es que precisamente todo este eje vial esté bajo unas condiciones ya establecidas en un memorando de entendimiento en la RICAM. Se refiere a la ampliación a 4 carriles del tramo, ¿verdad? Y es básicamente lo que se requiere en este tramo, así como la circunvalación que forma parte de otro proyecto. Si me pasas la lámina, por favor. Ajá. El puerto Armuelles de Panamá es un puerto que se localiza precisamente en un triángulo entre lo que sería el área de David, ¿verdad? Un área agrícola, y vendría a reforzar precisamente ese triángulo con el paso de frontera Canoas y el puerto de hidrocarburos de Armuelles. La idea es precisamente, ¿verdad?, reforzar toda esa logística en ese paso y en ese puerto para potenciar precisamente la actividad agrícola. Se contempla precisamente los estudios, los diseños, el desarrollo de ese puerto en este proyecto. Está, por supuesto, también la área de influencia del corredor pacífico. El siguiente proyecto, que es la ampliación San José Caldera, es precisamente también la conexión que se requiere entre los principales nodos de comercio y las capitales de los países. Este proyecto viene a reforzar precisamente ese acceso a la capital, a San José. Es un tramo que ya existe, está en operación, y la idea es su ampliación en una extensión de unos 27 kilómetros, creo que son. Y también reforzaría lo que es el corredor bioceánico, ¿verdad?, entre Puerto Calderas y El Limón. Él forma parte de ambos corredores logísticos. Con respecto a El Salvador, tenemos como el proyecto que quedó mejor puntuado también esa conexión entre el área metropolitana de El Salvador, o sea, está en el, vamos a decir, en el conglomerado logístico de El Salvador, y esa conexión con La Libertad. Permitirá mejorar la conexión con los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate. También se trata, ¿verdad?, de una ampliación y un viaducto en esa zona. Y también está en el área de influencia del corredor pacífico. Con respecto a Nicaragua, el proyecto que quedó mejor puntuado es la construcción del puerto de Bluefield. Esto permitirá crear una alternativa para Nicaragua de salida, ¿verdad?, por su costa atlántica, su costa caribe. Y, por supuesto, su intercambio con Europa, Suramérica y en general también con Centroamérica y todo lo que es la costa norteamericana, la costa atlántica. Este proyecto obviamente requiere el refuerzo de todo un corredor que está próximo a ejecutarse también, el corredor central de Nicaragua,
y potenciar precisamente esa conexión interna también entre lo que sería la capital y esa región del país que está algo apartada. Actualmente las conexiones son básicamente fluviales y la idea es precisamente integrar esa región al resto del país. De acuerdo. Pues muchísimas gracias, Jaime y Mercedes. Aquí, bueno, después de esta labor tan ardua por parte de los países para identificación y proporcionar la información para los distintos proyectos de relevancia regional, pues quisiéramos abrir un poquito a comentarios antes de pasar a la siguiente sección que tiene que ver más con el dashboard o plataforma de integración logística mesoamericana. Entonces, digamos un poquito para cerrar este capítulo, sabemos que estuvieron muy involucrados, pero sí nos gustaría conocer un poco sus comentarios. Por supuesto, indicarles que vamos a hacer entrega pues, de estos resultados a través de un documento, ¿no? En el que se explique todo, se explique la metodología, el proceso de recopilación, los participantes, digamos, se detalle pues, los proyectos que ingresaron, los criterios y bueno, finalmente este resultado de ejercicio, que de nuevo es el que tenemos para este momento con la información al corte que hicimos, pero bueno, que la idea será más que un ejercicio de temporalidad 2020, sea una herramienta que ya se pueda ocupar más adelante también para pues interés de la región completa. Entonces, aquí, no sé, abrimos el foro a comentarios por parte de los distintos países que seguramente, bueno, podrían decir algunas palabras sobre los proyectos que vieron reflejados en la metodología. Aquí, no sé si valga la pena a lo mejor hacer un orden geográfico o si quieren ir levantando la mano para participar. A lo mejor aquí, pues eso, podríamos comenzar por México si no tienen mayor inconveniente. O en su defecto, Osvaldo, tal vez para... ¿sí? ¿Qué tal? Diego Arias, de Costa Rica. No, Osvaldo, rápidamente, bueno, pues darle las gracias a los consultores, evidentemente a doña Iracema, a doña Edith, a ustedes y todo el equipo del BID, ¿no? En función de esto creo que ya se ven pues un poco priorizados. Al final de cuentas creo que cada país de una u otra manera también pues conoce sus proyectos y conoce cuáles son pues un poco sus iniciativas y bueno, con estas herramientas lo que permite ver es de manera un poco más estructurada y con algún componente de tecnicidad en el análisis, cuáles pueden ser esa posible cartera, ¿no?, de integración regional para los distintos países que conforman Mesoamérica. Creo que el producto que se nos está entregando, que en este momento nos
nos representan, tiene un alto nivel técnico, bueno, y creo que cada uno de los distintos equipos en cada país pues pudo validar, y en buena medida pues creo que en el caso pues propiamente de Costa Rica recibimos pues con gran satisfacción, y agradecemos evidentemente pues el esfuerzo y todo lo que ha implicado. Sabemos que han habido distintas condiciones para el equipo VIP, ¿no? Que se les ha complicado, y al interno de cada país también agradecemos que se haya sacado el espacio pues para poderlo atender, y que en buena medida pueda ser un producto apegado a la lógica, un poco también a la realidad de cada país. Así que bueno, pues en ese sentido, nada más mi comentario, externarle la felicitación y agradecimiento. Muchas gracias, Diego, y gracias a, bueno, a Álvaro, a Sandra por todo el trabajo de acompañamiento que hicieron desde el MOP Costa Rica para pues poder, digamos, concluir este ejercicio. Entonces, bueno, salvo que haya algún otro comentario por parte de los países, procederíamos a la siguiente sección con la presentación del dashboard logístico por parte del consultor Juan Pablo Matiz. Así que adelante, Juan Pablo. Muy bien, Osvaldo, muchas gracias. Si me permites compartir mi presentación, gracias. Ok. Buenas tardes. En esta parte de la presentación nosotros vamos a presentar otro de los entregables que estamos desarrollando y que lo van a ver a continuación, que es el portal logístico mesoamericano. Y en esta sesión lo que vamos a mostrar es los tres componentes que tiene este dashboard. Y primero vamos a presentar un poco cuál fue la metodología. Luego, muy rápidamente, los componentes de la visualización que trae el visualizador, el dashboard, y luego vamos a hacer un recorrido por la URL, por la web, y por supuesto mostrar el analista, que también va a mostrar y va a estar conectado, de hecho, en tiempo real con la información que se está registrando en la plataforma de Eureka. Entonces, lo primero que nosotros trabajamos fue un proceso de, por supuesto, planeación, de requerimientos, de poder identificar dos grandes objetivos en este dashboard que queríamos, y era precisamente poder entender a profundidad cuáles son los flujos de carga intrarregionales e interregionales, teniendo en cuenta la infraestructura y las características socioeconómicas de sus principales socios. ¿Sí? Y en esto nos propusimos a la tarea de buscar toda la información relacionada para poder entender estas dinámicas y poderlo mostrar de una manera amigable y sobre todo de una manera entendible para los usuarios y para cada uno de los países. Entonces nos pusimos efectivamente a la tarea de poder buscar esa funcionalidad y esa navegabilidad para poder tener herramientas y usando por supuesto tecnología. Nos fuimos con la plataforma de Power BI en el tema de poder interrelazar diferentes bases de datos y construimos, digamos, 6 módulos principales que les voy a explicar a continuación. En este diseño, pues trajimos acá información y bases de datos de los Banco Mundial, del International Trade Center, de Comtrade, del EISCOMEX, del Banco Interamericano y también de la CEPAL. Y todo lo juntamos en unos grandes visualizadores que tienen estos grandes flujos que voy a mostrar ahora más adelante. Una información general del comercio exterior, información macroeconómica y de desempeño logístico, trayendo pues el LPI, información del comercio regional y acá pensando en la región centroamericana, en el comercio interregional, un poco para traer las oportunidades interregionales, pensando en esta forma de poder entender estas dinámicas y luego pensando en los socios estratégicos, tal vez en un mercado ampliado, ¿sí? de este comercio, también mirando los flujos de carga. Y aquí un poco es que nosotros generalmente estamos acostumbrados a ver la información de comercio exterior, pero
realmente mucho de lo que nos cuesta es entender los flujos de carga, y aquí fue un gran esfuerzo en poder ver y poder traer acá en cómo se mueve la carga y por dónde se mueve la carga. Y aquí era precisamente esa respuesta o esa pregunta que teníamos, era poder visualizar por dónde se mueve realmente la carga que estamos intercambiando en la región. Traer también un poco, por supuesto, ya teniendo toda esta información, queríamos traer unos detalles específicos sobre la infraestructura logística y, por supuesto, traer la información que se tiene de los proyectos que hemos priorizado y que tenemos en la plataforma. Para que nos demos en cuenta unos grandes números, en la plataforma que les voy a mostrar a continuación tiene por detrás más de 2 millones de registros que se consolidaron en estas bases de datos con información para algunos apartados desde 2010 a la fecha, otros de 2015 a la fecha, tratando de traer la información lo más actualizada posible en aras de que se genere realmente una herramienta realmente de valor para cada uno de ustedes en los países. ¿Sí? Aquí voy a mostrar rápidamente un pantallazo. Esta es la URL que hemos escogido, que ustedes podrían en este momento tipear, pues ir realmente al lugar, y que vamos a ir ahora mismo a hacer una breve demostración. Simplemente aquí, y un poco lo dejo para la presentación de los componentes del dashboard, y ya luego vamos a ir a visualizarla. Tenemos una visualización de inicios, donde tenemos información de generación de carga de 2015-2020 de los países de la región, y permite visualizar la información en toneladas y en miles de dólares. Ya lo vamos a ver. Tenemos también este perfil socioeconómico, donde están los PIBs, donde está la población, donde está sobre todo el componente del LPI, donde se puede también ver por años y por país para tener información estadística del perfil socioeconómico. Tenemos la visualización, como les comentaba, del comercio regional, y aquí lo que quisimos efectivamente es poder entender desde el concepto logístico de ese origen-destino y esos socios comerciales origen-destino, cómo fueron las principales, digamos, movimientos de carga y cuáles son las principales cadenas productivas pensadas en temas de valores. Y aquí ustedes van a poder no solo tener una herramienta y la visual que nosotros tenemos acá es que hoy día la data, y la pensamos así, la data es viva, y en el sentido de que hay que construir herramientas que nos sirvan a nosotros, no tener una foto, sino poder realmente articular, o como lo decimos folclóricamente, jugar con los datos, poder macearlos y poder interpretar para poder encontrar nuevas visualizaciones y sobre todo nuevas formas de entender los datos. Tenemos esta visualización de los socios estratégicos, y aquí fue muy importante porque logramos obtener información y específicamente de la base de Legiscomics, de mirar los movimientos digamos, partiendo de sus socios o partiendo de estos, digamos, de México, Estados Unidos y Colombia, y mirando la información teniendo en cuenta las aduanas. ¿Y por qué era importante tener en cuenta las aduanas? Precisamente para poder entender por dónde efectivamente se están moviendo estos flujos de estas principales cadenas. También en este tema de los flujos de carga, podemos ver por tipo y aquí lo hacemos muy claro, es donde está la información disponible. Esta es la información, pudimos tener información de Panamá, de Guatemala, de Costa Rica, de México y de Estados Unidos en función de sus flujos de carga, de sus aduanas de entradas y de salidas y los principales tipos de movimiento de importación y exportación, y con esto también de sus principales cadenas. En la infraestructura, ustedes van a ver que en la infraestructura tiene unos botones donde nos van a detallar información sobre puertos, sobre aeropuertos y sobre el corredor pacífico. Y acá un poco pensando en todos estos entregables articulados en el corredor pacífico, de hecho tenemos un botón para llevar al geoanalista del gran esfuerzo que se hizo en el geoanalista del corredor. Y por último, que ya lo vamos a ver en vivo, ¿sí? Una visualización del geoanalista, y aquí estamos colocando sobre un mapa los proyectos que se hicieron, que se visualizaron,
Y sobre este mapa se tiene la oportunidad de visualizar capas. Podemos poner los corredores regionales, podemos poner los corredores nacionales de cada uno de sus países y podemos identificar los proyectos de forma tal que podemos empezar a entender hacia dónde estamos analizando desde un punto de vista geográfico los proyectos y dónde se están moviendo y dónde están concentrándose los principales proyectos, de hecho, que fueron validados o los que están priorizados. Entonces, voy a cerrar un momento la presentación y voy a ir al analista para que lo veamos, al dashboard. ¿Sí? ¿Me confirman si están viendo la página, Osvaldo? Sí, se ve el portal logístico, no sé si se puede hacer un poquito, ya. Ok, muy bien. Entonces, efectivamente, como les comentaba, aquí lo que ustedes encuentran en el portal, ¿sí? Es la capacidad de poder visualizar, donde la data es precisamente completamente dinámica. Aquí podemos escoger, por ejemplo, Costa Rica, nos trae la carga por país 2015-2020, podemos escoger a su vez el año, nos trae la información, podemos cambiar a su vez en toneladas o en miles de dólares y tener como primera, digámoslo, visualización general de cada uno de los países. Podemos escoger más, en este caso, por ejemplo, El Salvador y Costa Rica, ¿sí? Desde el punto de vista de inicio, para que ustedes vean que la herramienta es realmente bastante rápida. Ustedes mismos podrían estar en este momento visualizándola si entran a la URL que les comenté. Tenemos el perfil socioeconómico, que al entrar al perfil, ¿sí? Tenemos los PIB per cápita de acuerdo a cada país. Yo puedo seguir escogiendo, por ejemplo, al escoger El Salvador, me cambia los años base, ¿sí? Y esto es el PIB per cápita de cada uno de ellos y el PIB de año base también. Tenemos la población y tenemos la información del LPI de la última data. Y aquí un poco para quienes no están, digamos, reconociendo el LPI, es un indicador que tiene el Banco Mundial de un índice de performance o de desempeño logístico que se mide en diferentes atributos, y acá tenemos los atributos, que es competitividad, eficiencia aduanera, facilidad, infraestructura. Yo puedo escoger infraestructura y efectivamente, según el país que yo mencioné, me muestra cuál es el dato, ¿sí? Y me puede comparar los datos generales de sus últimos, con sus respectivos países de la región. Como les comentaba también, al entrar al comercio regional, ustedes van a ver también la data de los países de orígenes y destinos, pensando inicialmente en región Centroamérica, ¿sí? Donde podemos ver unos mapas y también podemos ver los porcentajes de la carga según origen y según destino, pensado en este momento en valores, de forma tal que yo puedo, por ejemplo, hacer una relación Costa Rica, El Salvador, por decirlo, teniendo país de origen Costa Rica y país destino El Salvador, ¿sí? Nos va a mostrar los movimientos en millones en dólares de la carga, la evolución de esa carga y las principales cadenas productivas que están moviéndose en esa relación. De hecho, podríamos hacer alguna especificidad si quisiéramos para entrar en alguna de los productos que quisiéramos. Podemos seleccionar, incluso podemos seleccionar más de un país, por ejemplo, destino, un poco para entender la relación entre unos y otros. Y esta información, como ustedes ven, es completamente dinámica y se va actualizando y se va moviendo a medida que nosotros vamos haciendo los análisis. Igualmente, cuando pensamos en socios estratégicos, pues no solamente estamos pensando en Centroamérica, sino ya ampliamos un poco a la relación que tienen con sus grandes socios, llámese México, Estados Unidos y Colombia, también con la misma estructura de mirar en los orígenes y los destinos cuáles son los principales, digamos, la principal importancia que tiene cada uno de esos orígenes y los destinos y las principales cadenas productivas de la región, haciendo efectivamente, y por ejemplo, pues puedo entrar a hacer
El Salvador con Estados Unidos y me va a mostrar efectivamente cuáles son estas principales cadenas productivas que tenemos aquí mencionadas, por supuesto insistiendo que está en este momento en valores. Ahora viene lo que les mencionaba, que es uno de los retos más grandes y por supuesto más complejos que tuvimos en el tema del entendimiento de la carga, fue cómo poder también organizar la base de datos para que tuviera como una lógica completa, y fue efectivamente entender estas bases de datos a nivel de aduanas, a nivel de movimiento de carga. Y cuando entramos a estos flujos de carga, efectivamente digamos que el primero empezamos a entender desde el punto de vista de México como un atractor de carga, ¿sí? Es donde podemos ver efectivamente, por ejemplo, las importaciones de México y se ven los movimientos de carga que existen entre cada uno de los países, de forma que yo, por ejemplo, escojo Costa Rica en este sentido y me dice cuáles fueron las aduanas o las principales aduanas de entrada de la carga de Costa Rica, ¿sí? Donde yo veo acá la utilización del modo de transporte, el movimiento de país y el movimiento por toneladas, y igualmente el movimiento por aduanas. Y aquí lo digo y lo menciono que para nosotros fue revelador pensar en que uno tiene como entendido cuáles deberían ser los principales, digamos, aduanas de entrada, pero no necesariamente fueron las que nosotros teníamos en mente, y nos planteaba algunos retos, por ejemplo, como esta aduana tiene el 35% de la carga, pero del porcentaje, el 91% es carretero, y en ese sentido nosotros efectivamente, y es un poco, yo siempre lo he llamado como sincerando la información, y aquí lo que estamos tratando de entender es que estas cargas seguramente llegan por puertos de Estados Unidos y entran nuevamente aquí, ¿sí? a las aduanas de México. ¿Sí? Y es un poco para poder entender realmente cómo se mueve la carga y cuál es realmente la carga que se mueve efectivamente, y en este caso importante, por el corredor Pacífico. Fíjense que si, por ejemplo, movemos y hacemos, en este caso, los flujos de carga y pensando en las exportaciones, ¿sí? Y voy a seleccionar efectivamente Guatemala, digámoslo así, México, las exportaciones de México a Guatemala, fíjense que, por supuesto, el 94% de la carga de México sale por carretero, que además es Ciudad Hidalgo, que es efectivamente el paso de frontera del corredor Pacífico, quien efectivamente recibe toda esa carga. Entonces acá nosotros efectivamente estamos viendo cómo esos flujos efectivamente de exportaciones como tal están utilizando el corredor, y es hacia ese sentido, y es sobre todo en la dinámica del entendimiento en donde tenemos que mirar y evolucionar cómo podemos articular a estas cadenas productivas efectivamente para que sigan potencializándose en el corredor. ¿Sí? Pues podríamos acá, y yo podría demorarme desde 5 minutos hasta 2 horas haciéndole un recorrido, porque hay muchísima información y seguramente cada uno de ustedes, y espero que les esté interesando, pueden empezar a analizar y a ver la dinámica de los flujos de sus cargas. Luego sigue el botón, como les mencionaba, de infraestructura logística, en donde la infraestructura efectivamente hemos puesto los últimos datos actualizados, y en este caso siempre entra en el tema de puertos, de los movimientos portuarios, podemos verlos y podemos señalar igualmente como todo por país, y podemos ver cada uno de los puertos, ¿sí? Podemos ver ya la información un poco a nivel de TEUs y a nivel de los movimientos de carga que se encuentran en cada uno. Y hemos incluido una información efectivamente de infraestructura de la región, infraestructura portuaria, de las capacidades máximas de los puertos, de la capacidad máxima en buques de TEU y el número de muelles y los calados y movimientos por hora, la saturación en puerto y el fondeo en puerto. Estos los tomamos de fuentes como la CEPAL, el BID y sitios de los web oficiales de cada uno de los
los puertos. Entonces, ustedes ven, ha sido un esfuerzo bastante interesante de articular toda la información en unos lugares que sean amigables para ustedes, los países. También efectivamente tenemos la información de los aeropuertos, donde tenemos los movimientos de carga por tonelada kilómetro, tenemos el uso de la carga aérea, los movimientos por aeropuertos en toneladas, de acuerdo a los datos que tenemos, e igualmente la infraestructura, el porcentaje de material en pista, la longitud de la pista y el número de pistas. Y estos datos fueron obtenidos del Banco Mundial, del BID y también de los sitios oficiales de los aeropuertos. Por último, también para no dejar en vano al corredor pacífico, se tiene una información efectivamente de la caracterización que se hizo dentro del corredor pacífico de los pasos de frontera, de los porcentajes. Y estos son unos números, digamos, muy globales, porque aquí efectivamente pensando en lo que se hizo, se tiene también un botón que efectivamente conecta al Geodata, que todos ustedes han tenido acceso a él. Y por último, dentro de los componentes de los proyectos, ¿sí? También está aquí una visualización para poder mirar los proyectos, ¿sí? Priorizados efectivamente, ¿sí? Que acabamos de ser mencionados, y aquí hay unos pequeños reportes efectivamente y detalles de los proyectos que fueron priorizados y que está completamente actualizado con la última base de datos que nos acaban de enseñar. Ahora, por último y no menos importante, si ustedes ven un botón, como estoy señalando acá, ver mapa, lo quise sacar del reporte, es un botón que conecta efectivamente a los proyectos que se levantaron y se procesaron o se han venido procesando en este trabajo mancomunado de los países. De forma tal que si yo selecciono, por ejemplo, los proyectos validados y le pongo procesar, estos son los proyectos que ya todos ustedes en los países marcaron como procesados, siendo pues los puntos, los proyectos de infraestructura y las líneas, digamos las carreteras. Hago la salvedad que pues estamos en el proceso de hacer toda una validación específica con ustedes, porque pues no todos los países nos completaron esto, así que nosotros hicimos unos cargues de las rutas y sobre todo de los proyectos en el tema geoanalista, y pues lo queremos, por supuesto, validar. Ahora, ¿qué es importante? Si yo soy, por ejemplo, Costa Rica, ya el geovisor me hace un zoom in al yo seleccionar el país hacia Costa Rica, y yo incluso puedo agregarle infraestructuras, que ese es el tema de capas. Yo puedo decir, bueno, déjame ver entonces los pasos de frontera, donde efectivamente me muestran los pasos de frontera, o quiero ver mis corredores nacionales, ¿sí? Y efectivamente me muestran los corredores nacionales, y esto pensado, y esto ha sido levantado en función de los corredores nacionales que estaban demarcados en los PENLOCs, y un poco para empezar a analizar, bueno, los proyectos que se tienen en función efectivamente de estas dinámicas logísticas que estaban efectivamente planeadas, o incluso puedo mencionar los corredores regionales. O sea, yo le puedo pedir acá al sistema que me muestre que me muestre el corredor regional, que me muestre, voy a mostrarlo aquí precisamente en temas generales, que me muestre también el corredor regional, ¿sí? Donde acá están, de hecho, los corredores regionales, ¿sí? De forma tal que si yo hago un zoom in en Costa Rica, me muestra los proyectos versus el corredor regional. Y si yo ya veo los proyectos, si ustedes se dan cuenta, aquí están el listado de los proyectos, y voy y busco Costa Rica, ¿sí? Me muestra, me va a mostrar, voy a buscar el proyecto, uno de los proyectos priorizados, ¿sí? Que aquí dice priorizado porque el sistema me muestra efectivamente cuando tuvo formularios
no solo me muestre, sino además me lo va a demarcar en función de dónde se encuentra. Si ustedes se dan cuenta, este corredor además hace parte dentro de una de las estructuras de los corredores regionales y un poco que le da peso a, digamos, a la analítica que estamos haciendo. También, si quisieran ver otros proyectos, pues hacen clic y acá se ve, digamos, el nombre de los proyectos. Entonces, digamos, ha sido un esfuerzo no solamente por generar la información, sino también por generar herramientas para que ustedes puedan no solo visualizar, sino hacer gestión efectivamente sobre los mismos proyectos y hacer entendimiento efectivamente de las logísticas. Y nuestros retos y en lo que estamos trabajando es efectivamente al ver estos proyectos y ver sobre todo estas dinámicas es qué tanto está impactando y qué tanto está, digamos, relacionándose con las oportunidades que tienen las cadenas logísticas y la cadena de valor, sobre todo en unos conceptos como los que se vienen de temas de nearshoring en la región. Entonces, ese es en gran medida el visualizador que queríamos mostrarles, que queríamos ponerlos a su consideración y espero que hayan encontrado oportunidades y que lo vean como una herramienta interesante para que ustedes puedan explorar. Como les dije, la URL solamente tienen que poner, acá lo estoy señalando, dblogistico.com y ya está completamente habilitado y disponible. Lo que he mostrado está en vivo y ustedes lo pueden desde ya entrar a revisar. Por supuesto, como ustedes mismos conocen igualmente su propia información, va a ser muy importante la retroalimentación que nos hagan en estos procesos, sobre todo de nuevas tecnologías, de Big Data, de entendimiento de la información. Es muy importante contar con esa retroalimentación del usuario final, que en última son ustedes, sobre cómo quisieran ver la data, sobre qué él agregaría valor, en el sentido de que así mismo uno puede empezar a construir la información pensando en el tema de dar respuestas a inquietudes de los usuarios finales. Y me quiero dejar efectivamente ese mensaje. Cuando uno construye estos portales de información y todas estas herramientas, sobre todo de análisis de datos, muchas veces nos enfrentamos al tema de tenemos miles de datos que ponemos y siempre, desde mi perspectiva, el mensaje es escuchemos al cliente final, que es el que tiene las preguntas, es el que quiere solucionar algunas dudas y la data tiene que responder a esas preguntas y a esas dudas. Entonces, un poco acá, por supuesto, esperamos que ustedes nos retroalimenten y nos digan cómo se puede seguir nutriendo y cómo se puede seguir potencializando herramientas como esta que les acabamos de mostrar. Y un poco para cerrar mi intervención, ¿sí? Queremos aquí hacer como una presentación de una encuesta que en este momento vamos a lanzar y que estamos lanzando para ustedes los países, un poco precisamente en entendimiento del Observatorio Mesoamericano. Y hemos tenido sesiones y hemos tenido cafés en donde precisamente ha sido una de las grandes inquietudes de por qué no desarrollar observatorios de logística. Y gran parte de lo que nosotros acabamos de mostrar es como un primer entendimiento de la data desde el punto de vista de comercio y desde el punto de vista de logística que existía disponible y cómo se podría articular. Y en ese sentido, nosotros queremos también entender la relevancia que el observatorio tuvo en el pasado. Queremos también identificar quiénes y cuáles son esas entidades que tienen hoy día en sus países la capacidad de actualizar la información que podría ser útil en el observatorio. Y lo digo en este caso porque, por ejemplo, para el dashboard que estábamos haciendo, tuvimos que buscar una gran cantidad de información y muchos de los que podríamos avanzar en un paso mucho más actual y mucho más moderno es el poder trabajar con ustedes los países para sincronizar muy rápidamente información y mirar qué información está disponible. Y por supuesto acá, y digamos y me ha parecido bastante enriquecedor que ya existen entre ustedes
países que decidieron avanzar y dar un paso adelante en sus propios observatorios y en sus propias analíticas de los temas de logística. Y aquí es importante conocer efectivamente las experiencias vividas en el desarrollo del Observatorio de Logística Mesoamericano y sobre todo las debilidades y las oportunidades en aras de poder efectivamente combatir esas debilidades y tratar de trabajar hacia adelante. Y por último, por supuesto, conocer la capacidad de información disponible. Y esto es supremamente relevante en el sentido de que si vamos a hacer un esfuerzo importante en hacer un observatorio mesoamericano 2.0, pensemos en que esa información, digamos, esté disponible, pues precisamente para que genere y agregue valor en el muy corto plazo. Entonces, está aquí, se les enviará específicamente una comunicación sobre esto. Es sencillamente un link donde no va a demorar mucho el llenado, ¿sí? Son aproximadamente 15 preguntas, ¿sí? Son 15 preguntas, donde voy a hacer como una lectura rápida de la encuesta, un poco para articular a todos y para que todos tengamos claro qué buscamos. Entonces, la primera, como hablábamos, era una evaluación del pasado y donde queríamos mirar qué tan relevante fue para cada uno de sus países. Voy a tratar de hacerlo más grande. ¿Qué tan relevante fue para cada uno de sus países? Donde 5 fue totalmente relevante en el desarrollo de las políticas públicas y uno donde no fue relevante, pues porque realmente el observatorio no fue utilizado para el desarrollo de las políticas públicas. Y lo que queremos es que ustedes nos evalúen los componentes que tenía el observatorio mesoamericano. Entonces, el observatorio tenía un componente de indicadores de costos logísticos por país, que anexamos el link por si lo quieren revisar. Teníamos unos perfiles de transporte de carga que también anexamos el link. Teníamos la actualización de las estadísticas por modo de transporte, igual actualizamos el link. La comparación de indicadores de desempeño, el documento de análisis de documentos y análisis de estrategia de insumos para el mejoramiento de la carga. Entonces, dejamos estos 5 grandes elementos que tenía el observatorio y queremos que sean muy francos con nosotros en decir qué tan útil fueron, porque en el sentido de poder saber si hacia dónde tenemos que redirigir los esfuerzos, bien sea para transformar información que no fue útil en información útil, o sobre todo para mantener la información que fue realmente útil para ustedes en la construcción de las políticas públicas. Importante aquí, y señalamos que nos describan cuáles fueron las instituciones y entidades responsables que tuvieron la responsabilidad de actualizar y mantener la información del observatorio. Y esto en aras de poder identificar quiénes van a ser estos principales responsables de consolidar la información en cada uno de sus países. Y acá les hemos pedido que nos digan la dependencia y una descripción y competencia precisamente de esta dependencia, y así sucesivamente, y dejamos opciones de colocar 4 o una de otras si nos quieren colocar más. Y un poco para tener el universo de a dónde golpear en aras de buscar efectivamente este llenado. Y una de las principales preguntas que nos han hecho cuando pensamos en el observatorio y cuando pensamos en todos los temas de los portales es una sola frase, y es: ¿cómo va a ser el futuro de todos estos? ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de un proyecto como este? Y si ustedes lo ven, uno de los principales issues frente a esto es cómo hacemos que la información esté dentro de nuestros países y podamos desarrollar mecanismos para que se actualicen rápidamente, de forma tal que una vez se haga un esfuerzo grande en sincronizarlos a todos, ya todo se pueda mantener hacia el futuro. Siempre el punto de estos, digamos, portales es efectivamente la sostenibilidad a futuro, ¿sí? Y en eso queremos empezar a trabajar desde la base, en lo que sería el Observatorio 2.0, de cómo se garantiza o cómo se desarrolla pensando en la sostenibilidad. Igual, y aquí es importante
y sabemos que ustedes tienen experiencias y hay países que tienen experiencias o repositorios a niveles de logística que nos indiquen quiénes son las dependencias que tienen estos repositorios y sobre todo qué experiencia han tenido, buena, mala, regular. Y yo soy de los que también prefiero cuando hacemos unos tipos de estos encuestas que nos digan lo bueno y que nos digan lo malo, ¿sí? Porque muchas veces de las experiencias negativas es que uno realmente construye hacia el futuro y construye hacia poder avanzar en solucionarlas. Entonces es muy importante digamos, ese issue. Luego, ¿cuáles fueron los principales beneficios que ustedes ven que tuvieron con el observatorio? Aquí es abierto. ¿Y cuáles fueron efectivamente las principales dificultades? Y aquí pues esperamos y realmente no tenemos en este momento ningún set ni mindset aquí sobre estas dos preguntas, así que esperamos recibir realmente para entenderlos, ¿sí? Y mirar las oportunidades. Y ya luego empezamos a preguntarnos sobre referencias estadísticas, si ustedes en este momento están midiendo estas estadísticas, si no lo miden o si realmente lo hacen a partir de encuestas o si son datos que están actualizados permanentemente. Y acá están pues los tipos de indicadores que nosotros hemos identificado y como ustedes van a ver, esta misma pregunta se repite para cada modo de transporte. Entonces, este es el modo de transporte de carga por carretera y están identificadas los principales indicadores de carga por carretera, ¿sí? Luego está el transporte ferroviario y están identificados los principales indicadores. Luego el transporte marítimo y están identificados los principales indicadores. Y luego el transporte aéreo, ¿sí? Y igualmente identificados los principales indicadores, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, son fáciles de llenar y para ustedes que están en los ministerios que hablan de estos temas, pues es información que ustedes manejan y que tienen a la mano y que nos haría agregaría mucho valor poder entender el universo y poder entender el universo actual de lo que podemos desarrollar, ¿sí? Esto es también no solo en referencia a cargas, sino también a estadísticas ya desde el punto de vista de logística, de infraestructuras o plataformas, ¿sí? Que se mencionaban, ¿sí? Y, por supuesto, ya unas últimas preguntas de la importancia que vemos de este observatorio a nivel futuro, ¿sí? Unos ítems que ustedes nos señalen frente a qué creen que podría beneficiarle la creación del observatorio, llámese 2.0, ¿sí? Y cuáles creen que ustedes son los indicadores que podrían hacer parte de este observatorio, así como definidos para ustedes, y si en este momento ustedes tienen algún si tienen algún cálculo sobre ese indicador y meta para los siguientes años. Y aquí me pongo, pues uso el ejemplo pues, de mi país, Colombia, que tiene su costo logístico en 13.9 y tiene un objetivo de llegar al 12% en los siguientes años. Entonces es un poco pensar, hablando del indicador de costo sobre las ventas, costo logístico sobre las ventas. Entonces es un poco pensar en qué indicadores tenemos y cuáles, y si existen efectivamente metas, o si no existen y si no se tienen unas metas definidas, pues por supuesto indicar el indicador que nos gustaría calcular y saber que no se tienen en este momento metas, pero sobre todo importante cuáles son los indicadores. Esto también nos parece relevante, dos últimas preguntas, y es si se cuenta con una política de datos abiertos en aras a que si podemos buscar efectivamente y se puede en esa misma línea de los datos abiertos se puede empezar a trabajar en cómo vincular la información, en cómo articular la información y pues si nos marcó sí, qué entidades están relacionadas. Y por supuesto la información de contacto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esa información que es posible de llenada, de ser llenada y que esperamos que ustedes nos apoyen. Nosotros desde ya con la presentación de esta
encuesta o de este documento empezamos a hacer como el inicio de la encuesta. Esperamos tener en los próximos 10 días la finalización y la presentación de resultados para el siguiente año. No siendo más, pues doy paso a mis colegas, a Shirley, Cañete y Osvaldo, para que sigan con la presentación y agradeciendo si tienen algún comentario. Muchas gracias, Juan Pablo. Aquí, si nos permiten hacer un par de, digamos, comentarios finales, pensando en, pues en la hoja de ruta del próximo año y, bueno, justamente lo que se ha, digamos, compartido hasta el momento de los productos de este año. Entonces, adelante, Shirley. Gracias, Osvaldo. Primero que nada, de vuelta, el agradecimiento a todo el equipo del PM por la paciencia y la voluntad de haber hecho un trabajo completamente diferente a través de esta plataforma virtual durante todo el 2020. Queremos invitarles a que podamos construir juntos una agenda conjunta para los desafíos que se nos presentan en el 2021 a partir de los instrumentos que acabamos de presentar. Por un lado, nos pusimos como desafío que podamos trabajar en forma conjunta para completar el ejercicio de la matriz de priorización con el resto de los países y que esto nos permita ir avanzando a un tema más estratégico de poder medir el interés de los países en poder desarrollar estos proyectos con apoyo del banco. Por otro lado, queremos avanzar hacia un modelo mucho más dinámico de gestión del corredor pacífico, o sea, pasar de los números a la acción. Esto significa que hoy con el diagnóstico que tenemos podemos dimensionar todos los requerimientos de inversiones, inclusive con un cronograma de intervenciones, y esto quisiéramos también revisarlo con los países en términos de interés y ver cuál modelo de gestión se adecua a poder dar una respuesta a la integralidad y funcionalidad del corredor como tal. Adicionalmente, nos propusimos seguir trabajando en el marco del portal logístico que acaba de presentar Juan Pablo, un portal que es bastante robusto y que no solamente tiene números, sino que asocia toda esa base de datos de comercio con los requerimientos asociados de las cadenas de valor y nos permite dimensionar estas brechas que existen en infraestructura vinculados a los proyectos estratégicos que ya fueron identificados desde la base de los PENLOC y validado a través de los países. Entonces, el portal logístico además nos da una oportunidad bastante robusta de poder presentar la data de una forma diferente y evaluar junto con los resultados que nos arroja la encuesta cómo podemos instalar en los próximos meses y durante el 2021 un observatorio 2.0 que nos permita justamente tener una base de datos consolidada que apoye la toma de decisiones de los países en términos de inversiones. Asimismo, tenemos un dimensionamiento, o sea, como desafío, un dimensionamiento de las brechas de la oferta de infraestructura y conectividad con relación a las cadenas regionales. Esto es un trabajo que no tuvimos la oportunidad de presentarles este año, pero que durante el primer trimestre del próximo año queremos discutir con ustedes las bases para poder saber cuáles son justamente esas brechas que existen entre la infraestructura actual y los requerimientos de las cadenas de valor y hacia dónde deben propender las inversiones de los países para dar respuesta a las cadenas de valor que hacen la esencia del comercio de cada país. Y finalmente también pusimos dentro de nuestra lista de posibles temas a tratar en la Agenda 2021 el mapeo de oportunidades que existe en la región centroamericana para poder abordar el enfoque del nearshoring desde la perspectiva de la infraestructura y conectividad. Osvaldo, si querés completar algunos de estos temas, te agradezco. Muchas gracias, Shirley. No, simplemente efectivamente enfatizar que dentro de la agenda del Banco Interamericano de Desarrollo está muy presente el tema de nearshoring. Esto es pues relocalizar cadenas productivas clave, ya sea de Estados Unidos o México, digamos,
en América Latina, concretamente en la región mesoamericana. Ahí hay oportunidades pues muy importantes, ¿no? Para el desarrollo de los países, y que pues bueno, esa es una de las líneas de trabajo que tendremos en 2021, y pues esperemos, así como lo hemos hecho a lo largo de este año, contar con su colaboración. Entonces, salvo que nuestras colegas Edith y Iracema tengan algún comentario adicional, con esto concluiríamos nuestra presentación, y no nos quedaría pues más que agradecer por su atención y cederle la palabra a la dirección ejecutiva para posibles comentarios. Muchas gracias.